Bienvenidos a todos. El día de hoy estaremos trabajando en el curso de matemáticas, lo que es modelado de ecuaciones parte 2. Entonces, sin más, comencemos. Rectángulos, en algún momento más de un triángulo, el cual pues vamos a tener que modelar ecuaciones en base a algunas condiciones que nos estén dando. Entonces, con nuestros ejemplos. Acá tengo la primera, donde dice, si las dimensiones de un rectángulo se aumentara en 2 centímetros, la longitud y en 3 centímetros el ancho, su área actual se incrementaría en 35 centímetros cuadrados. Pero si la longitud fuera 2 centímetros menos y el ancho 2 centímetros más, el área sería la original. ¿Cuáles son las dimensiones del rectángulo? Bueno, en primer lugar, recordemos que para calcular el área de un rectángulo es de multiplicar el largo por el ancho. Entonces vamos a llamar la longitud, que es L, que sería esta parte, la más larga. El ancho lo vamos a definir como A, que sería la parte más corta. Y el área original sería A por L, que es justamente el ancho por el largo o longitud. Ahora, ¿qué pasa con el área incrementada? Me dicen que si yo aumentara 2 centímetros la longitud, es decir, 2 más L, y 3 centímetros el ancho, es decir, 3 más A, yo obtendría el área se incrementaría en 35 centímetros cuadrados, es decir, al área original, que es A por L, le tendría que sumar más 35. Entonces todo esto me lo indica en el enunciado. Lo único que estoy haciendo es traducir lo que me dan en un lenguaje cotidiano a un lenguaje matemático o una expresión matemática para poder relacionarlo. Entonces acá es lo que tengo. Entonces, ¿cuál sería el área actual? Es muy importante saberlo. ¿Por qué? Porque pues al final AL es el área actual que me están dando, pero en base a qué pues en base a qué se calcula, pues hay que determinarlo. Entonces acá también tengo lo que es, luego me dicen que si la longitud fuera 2 centímetros menos y el ancho 2 centímetros más, el área sería el original. Es decir, si yo vengo y le resto a la longitud 2 centímetros y le sumo 2 centímetros al ancho, lo que obtengo es el área original, que es A por L. Si se dan cuenta, acá ya planteamos dos ecuaciones, prácticamente sería un sistema de ecuaciones. Entonces, este sería mi ecuación 1 y este sería mi ecuación 2. Entonces, veamos cómo se resuelve. Pero acá, primero, todo lo que hicimos fue traducir lo que tengo en un lenguaje en el enunciado a un lenguaje matemático, a ecuaciones. Es lo único que estamos haciendo ahora. Entonces acá tengo ecuación. Ahora, como ya tenemos planteado las relaciones en un lenguaje matemático, desarrollamos la ecuación 1. Entonces, ¿cuál sería la ecuación 1? Sería L más 2 por A más 3 es igual a L más 35. Acá simplemente multiplicamos el binomio L por A L, 2A, acá sería L por 3, 3L, 2 por 3, 6, AL más 3. Esta AL se cancela con esta AL y me queda 2A más 3L es igual a 29. Esto sería al momento de desarrollar la ecuación 1. Si desarrollamos la ecuación 1, multiplicamos L por A L menos 2A más 2L menos 4 es igual a AL. Esta AL se cancela con esta AL y obtengo menos 2A más 2L es igual a 4. Entonces, si nos damos cuenta, dos ecuaciones con dos incógnitas, ahora resolvemos el sistema de ecuaciones. Veamos cómo nos la ecuación 1 y la ecuación 2, 2a más 3l es igual a 29, 2a más 2l es igual a 4. Se dan cuenta acá simplemente podemos sumar, este se eliminaría. Entonces es lo que hacemos. Por método de eliminación, esto se elimina, me queda 3l más 2l, me da 5l, 29 más 4 me da 33, l sería igual a 33 quintos, que aproximadamente es igual a 6.6. Ahora resolviendo para a, que sería 2a más 3 por 6.6 es igual a 29.
me da un resultado de 4.6, donde el ancho debe ser de 4.6 centímetros y el largo de 6.6 centímetros para que se cumplan las condiciones dadas en el enunciado. Entonces ahora la comprobación se dejará como tarea, pero se recuerdan que la comprobación puede ser en base al enunciado o en base a las ecuaciones planteadas. En realidad acá pues va a ser de ambas, entonces tanto de las ecuaciones planteadas como del enunciado, porque al final lo que hacemos es traducirlo a un lenguaje matemático, pero en sí no podemos como que simplemente sustituir los valores y evaluar así de la nada, sino que tenemos que usar o hacer uso de las ecuaciones planteadas también, pero eso ya queda de tarea para corroborar que sea o no sea la respuesta, ¿ok? Que un cuadrado de la misma área, encontrar el lado del cuadrado y las dimensiones del rectángulo. Bueno, en primer lugar estamos trabajando con dos figuras, el cuadrado y el rectángulo. Me dicen que ambas figuras van a tener el mismo área. Entonces acá tengo que el área de un cuadrado es lado por lado, o el lado al cuadrado o x al cuadrado. Ahora, ¿qué pasa con el rectángulo? Dice que el largo mide 5 centímetros más y 3 metros menos de ancho que un cuadrado de la misma área. Entonces lo que acá nos dicen es que pues tenemos que tomar la dimensión original del cuadrado, que es x, y sumarle más 5 y restarle menos 3. Al sumarle más 5 y restarle menos 3, lo que estamos haciendo es que primero estamos usando la longitud x del cuadrado y simplemente lo estamos modificando, pero que al multiplicar tanto el largo por el ancho del rectángulo y x por x, voy a obtener la misma área. Entonces esta área va a ser igual a esta área. Entonces, ¿cuáles son los datos? El lado del cuadrado va a ser x, el área del cuadrado, lado por lado, que sería x por x, largo del cuadrado sería x más 5, ancho del cuadrado x menos 3, y el área del rectángulo sería x más 5 por x menos 3, que es la multiplicación de esta expresión por esta otra expresión. Del cuadrado sería x por x, área del rectángulo sería x más 5 por x menos 3. Como las áreas deben ser las mismas, las podemos igualar. Si recuerdan, en el enunciado nos dicen que las dos áreas deben ser las mismas, o en realidad son las mismas en ese instante. Cuando se modifican, se les suma y se les resta más 5 y menos 3. Entonces, ¿qué hago? Simplemente igualo este área con este área. Entonces sería x por x, x al cuadrado. Entonces acá tengo x más 5 por x menos 3. Desarrollamos el binomio y me queda x al cuadrado más 2x menos 15. Este x al cuadrado se elimina con esta x. Vas a sumar 15. 15 dividido entre 2 me da 7.5. Entonces el ancho del rectángulo debe de ser 4.5. ¿Por qué 4.5? Se recuerdan que a 7.5 le teníamos que restar 3 unidades. Entonces 7.5 menos 3 tendría 4.5 metros. El largo del rectángulo sería 7.5 más 5, donde me da 12.5 metros. Y las dimensiones del cuadrado tendrían que ser 7.5 para que las áreas sean las mismas. Y podemos multiplicar y se van a dar cuenta que también vamos a dejar la aprobación de tarea, que al multiplicar 4.5 por 12.5 me va a dar un resultado y 7.5 por 7.5 va a dar otro resultado, y ambos resultados serán las mismas. Bueno, ahora veamos otro tema, que es trabajo realizado por personas. Entonces acá ya vamos a estar trabajando con fracciones, con suma de fracciones, pero vamos a ir detallando de poco a poco. Terminar. La rapidez con la que se puede realizar un trabajo se resuelve determinando inicialmente la fracción de trabajo que realiza cada persona en una unidad de tiempo. ¿Okay? Siempre. Lo que tenemos que hacer es hallar la fracción de trabajo que realiza una persona en un determinado tiempo. Además, la unidad de tiempo se obtiene a partir de la relación entre las fracciones determinadas. Sumar, sumando las fracciones, restando, dependiendo de qué es lo que me indique. El número 1 representa el trabajo total a realizar, siempre la unidad total de trabajo a realizar.
Acá tenemos un ejemplo. Me dice, si durante tus vacaciones decides trabajar y consideras realizar un trabajo en 5 horas, ¿cuánto trabajo podrás hacer en 1 hora? Entonces, acá el 1 representa el total del trabajo que tenés que realizar. Entonces, la unidad representa todo el trabajo que tenés que realizar. ¿Y en cuántas horas tenés que podés realizar el trabajo? O pensás o considerás realizar el trabajo en 5 horas. Entonces, ¿cuánto podrás hacer en 1 hora? Entonces tomamos el trabajo completo y le dividimos dentro de 5 horas. Entonces, esto sería un quinto del trabajo por realizar en 1 hora. Entonces, es lo que podrías hacer en 1 hora. Acá vemos otro. Si un campesino con tractor logra arar en 4 días un campo de cultivo, ¿cuántos campos de cultivos podrá arar en X días? Ok, nuevamente leamos. Es aquí donde viene la importancia de estar leyendo bastante. Leer una vez y otra vez hasta entender el problema. Si un campesino con tractor logra arar en 4 días un campo de cultivo, ¿cuántos campos de cultivo podrá arar en X días? Bueno, ¿cuál sería la relación? En este caso sería X dividido dentro de 4. ¿Por qué X dividido dentro de 4? Hace un momentito habíamos dicho que la unidad era el total de trabajo dividido dentro de el tiempo. Pero acá es un poco diferente. ¿Por qué? ¿En qué sentido? Porque acá lo que tenemos que hacer es calcular cuántos campos podrá arar. Yo sé que en 4 días el campesino hará un campo. Entonces, si me dan, supongamos 8 días, entonces ¿cuántos campos podría arar? 8 días dentro de 4 me daría 2 campos en 8 días. A eso se refiere. Si yo tuviera 2 días, 2 días dividido entre 4, pues entonces ¿cuánto tendría? Un medio que equivale a 0.5. Entonces prácticamente solo en 2 días podrá arar medio campo en 2 días. Entonces esta es la relación. Entonces traten de también ser un poquito lógicos al momento de relacionar porque es lo ideal acá. Entonces tratemos de imaginarnos las situaciones, tratemos de evaluar siempre para corroborar que estemos en lo correcto. Entonces, si se dan cuenta, acá no es tan complicado, simplemente es de saber plantearlo como tal. Veamos otro ejemplo. Dice, un maestro artesano y su ayudante cobran 50 pesos por un trabajo en donde el maestro invirtió 3 horas y su ayudante 5 horas. Si cada uno de ellos trabajaran 2 horas más, podrían cobrar 80 pesos. Determinar el salario de cada uno. Ok, en primer lugar vamos a determinar el salario del maestro como M y el salario del ayudante como N. Si yo sé que trabajó 3 horas el maestro y 5 horas el ayudante y cobraron 50 pesos, entonces acá, ¿cómo podría ser nuestra primera relación de salario? Entonces yo sé que 50 va a ser igual a 3 por M, porque pues el salario va a ir por hora, supongamos que el salario del maestro sea 5 por hora y trabajó 3 horas, sería 3 por 5, 15, lo que ganaría en 3 horas. Entonces acá sería 50 es igual a 3M, que sería 3 horas que trabajó el maestro, y su ayudante 5 horas. Entonces 5 por N, que sería las horas que trabajó el maestro. Entonces acá sería 50 es igual a 3M más 5N, que es el salario del ayudante. Segunda relación de salario, como dicen que si aumentaran 2 horas cada uno, pues se podrían cobrar 80 pesos. Entonces acá sería 80 es igual a 5M, le sumamos 2 unidades acá, más también le sumamos 2 unidades y tengo 5M más 7N. Entonces 80 es igual a 5M más 7N. Si nos damos cuenta, acá ya tenemos un sistema de ecuaciones. Entonces acá tengo dos variables y dos ecuaciones. Entonces, al plantear las relaciones matemáticas, tenemos un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Acá tengo 3m más 5n es igual a 50. Acá tengo 3m más 7n es igual a 80. Entonces, ahora vamos a resolver. Acá me salto este paso porque al final es una resolución de un sistema de ecuaciones. Puede ser por método de igualación, eliminación, sustitución o por determinantes. Entonces, acá resolvemos por igualación.
obtenemos que n es igual a 2.5 y m es igual a 12.5. Es decir, que el maestro gana 12.5 pesos por hora y el ayudante gana 2.50 pesos por hora. Híjole, el ayudante gana mucho más menos que el ayudante, el maestro, perdón. Si se dan cuenta, casi que son 10 pesos de diferencia, es bastante. Pero sigamos. Veamos un último ejemplo. Acá vamos a trabajar con llaves. Acá tengo que una llave puede llenar un depósito de agua en 20 minutos y otra llave en 30 minutos. Calcular en qué tiempo llenan el depósito las dos llaves juntas. Entonces, ¿cuáles son los datos que tenemos? Que el número de minutos en que llenan el depósito, las dos llaves juntas serán X. Entonces, yo sé que en X minutos va a estar llenando o se van a llenar todo el depósito de las dos llaves juntas. X será eso. Entonces, parte del depósito llenado por las dos llaves en un minuto sería 1, que es todo el depósito dividido entre el tiempo en que se llena todo el depósito. Sería 1 dividido entre X. Ahora, ¿qué pasa con la primera llave? La primera llave dice que lo llena en 20 minutos, que sería 1 dividido entre 20. Y la segunda llave sería en 30 minutos, que sería un depósito dividido entre 30 minutos. ¿Qué estamos haciendo acá? Lo que tratamos de hacer es fraccionar. Es prácticamente tomar una fracción de trabajo. ¿Cuánto llena o cuál es el trabajo que se realiza? ¿Cuánto llena una llave en un minuto? Eso es lo que tratamos de hacer. ¿Por qué? Porque al final vamos a estar sumando esas expresiones para poder resolver. Entonces lo que hago es hallar cuánto del depósito se llena en un minuto, cuando están las dos llaves, que es X acá, y cuando tenemos la primera llave en cuánto llena en un minuto, también la segunda llave en cuánto llena en un minuto. Entonces es lo que tratamos de hacer. Entonces acá es donde les indicaba hace un momentito. Lo que hacemos es ahora sumar tanto la fracción de la primera llave más la fracción de la segunda llave, que va a ser igual a la fracción en que llenan el depósito a las dos llaves juntas. Entonces es lo que estamos haciendo. Supongamos que una de las llaves me dijera, bueno, dos llaves se abren y llenan y otra llave se abre para que salga el agua. Entonces también hallamos la fracción en la cual se vacía el depósito. ¿Y qué hacemos? En lugar de sumarle, le estaríamos restando. ¿Por qué le estaríamos restando? Porque en un minuto se estará vaciando parte del depósito. Entonces, por eso sí o sí tenemos que restarle. Ahora, si está contribuyendo, sumando, entonces lo que tenemos que hacer es sumar las fracciones que obtengamos. ¿Ok? Entonces acá al sumar sería, acá si se dan cuenta tengo fracción, entonces el mínimo común múltiplo acá sería 60, 60 dividido entre 2 me da 3, más 60 dividido entre 3 me da 2, entonces 3 más 2 me da 5, acá 5 sextos, pues lo podemos simplificar a un doceavo, 1 dividido entre x se mantiene, 1 dividido entre x se mantiene, x se pasa a multiplicar, 12 también, entonces x es igual a 12. Es decir, que en 12 minutos se llena el depósito con las dos llaves juntas. Entonces, las dos llaves juntas trabajando lo llenan en 12 minutos. Es lo que les decía. Si me dijeran, bueno, una llave lo llena en tal minuto, en tantos minutos, y otra llave se abre para que salga el agua, en tantos minutos vacía el tanque. ¿Qué hacemos? Lo que tenemos que hacer es restar justamente los dos valores que obtenga acá, y pues para hallar el valor de x en el cual se llenaría, o el tiempo en que se ganaría los dos tanques. Ok, entonces sin más, damos por concluida nuestra clasecita, nuestro segundo video de modelado de ecuaciones. En realidad es bastante de leer, tratar de ser un poco lógicos. Se recuerdan que es lo que decíamos en la primera clase, que tratemos de siempre leer bastante, tratar de analizar la información que me están dando, interpretarla y darle un sentido, traducirlo de un lenguaje cotidiano a un lenguaje matemático. Pero sobre todo, una vez aprendido, tenemos que sí o sí repasar, para que comprendamos cómo se relaciona en sí, no que seamos mecánicos, sino que comprendamos cómo es la relación en sí. ¿Ok? Entonces nos vemos en un próximo video. Cualquier duda me lo hacen saber en el aula virtual o en cualquier comentario. Nos vemos en un próximo video. Bye bye.